Antes de que una sola espada salga de su vaina, antes de que el primer cuerno rompa el silencio de la mañana, hay un olor. Hierro oxidado y sudor rancio, cuero mojado y lana que lleva días sin secarse. El humo de los fuegos del campamento, mezclado con algo más difícil de nombrar, el olor de miles de cuerpos que no se han bañado en semanas. Bienvenido a Crónicas del Hierro, donde descubrimos la verdadera historia de nuestros antepasados. Suscríbete y escribe en los comentarios desde donde nos ves. Comprimidos en un campo a la espera de lo peor que puede pasarle a un ser humano. Los hombres llevan horas de pie, algunos desde antes del amanecer. Un soldado de infantería del siglo XIV carga en el mejor de los casos entre 16 y 20 kilogramos encima, no los kilogramos cómodos de una mochila de senderismo con correas ergonómicas, 20 kilogramos de metal y cuero distribuidos mal, apretando los hombros, haciendo que cada respiración cueste un poco más que la anterior. La cota de malla pesa como una segunda piel de hierro. El yelmo convierte el campo de visión en una ranura estrecha a través de la cual el mundo llega aplastado, lateral, distorsionado. Lo que el espectador moderno ve como armadura es desde adentro una celda que se mueve contigo y todavía no ha comenzado nada. Eso es lo que Hollywood nunca muestra. La espera. Los generales medievales entendían algo que el cine ignoró. El terror no llega cuando empieza la batalla, llega horas antes, cuando el enemigo ya es visible al otro lado del campo y todavía no ha pasado nada. Ese silencio cargado era una táctica en sí misma. El comandante música que lograba que sus hombres esperaran en formación mientras el enemigo esperaba en formación, que sostenía los nervios mientras música el sol trepaba y el calor dentro del metal se volvía insoportable. Ese comandante ya había ganado algo antes de desenvainarse una sola hoja. Los soldados de a pie, la mayoría de los hombres en cualquier ejército medieval no eran caballeros. No tenían el caballo que disimula la espera. Estaban plantados sobre tierra que si había llovido en los últimos días, ya empezaba a ceder bajo el peso colectivo de cientos de botas. El barro medieval no es el barro de las películas. Es una trampa que succiona, que te roba el equilibrio en el momento exacto en que más lo necesitas. Aquí está la pregunta que va a atravesar todo lo que sigue. ¿Qué era lo que realmente decidía el resultado de una música batalla medieval? No los números, no las armas, no el coraje de los caballeros que aparecen en las ilustraciones de los manuscritos. La respuesta es más incómoda que todo eso y llega desde un lugar que nadie que haya visto música bravear anticiparía. Pero antes hay que entender por qué la mayoría de estos hombres llegaban al campo de batalla ya a medio romper. La batalla medieval empieza mucho antes del campo. Empieza en el camino, semanas atrás, cuando el ejército sale de sus posiciones hacia el punto de encuentro. Y ese camino en la Europa medieval no es una carretera, es un rastro de barro endurecido que se convierte música en pantano con la lluvia. Bordeado por bosques que pueden esconder emboscadas o simplemente el frío. Un ejército en marcha del siglo XI avanzaba en terreno favorable entre 15 y 25 kilómetros por día, con lluvia, con carga completa, con el tren de bagajes que arrastraba armas, provisiones, herramientas de sitio y los inevitables animales de tiro. Mucho menos. Esos animales música eran el corazón logístico de cualquier campaña. Un ejército de 10.000 hombres necesitaba alimentar también a sus caballos, mulas y bueyes. Música animales que consumían recursos a un ritmo que los cronistas medievales documentaron con angustia. Las fuentes de aprovisionamiento dependían de lo que el territorio pudiera ofrecer. Saqueo sistemático de aldeas, campos cosechados antes de tiempo, graneros vaciados por la fuerza y cuando el territorio ya había sido saqueado por el ejército contrario música antes de la llegada, lo que ocurría con frecuencia. Los hombres comían lo que quedaba o no comían. La disentería viajaba con los ejércitos medievales como un miembro no declarado de la tropa, las fuentes de agua música contaminadas por el propio campamento, que nunca se ubicaba río arriba de sus propios desechos, porque nadie entendía todavía por qué importaba. Producían bajas antes del primer contacto con el enemigo. La batalla de Agincourt en 1415 es recordada como una victoria inglesa extraordinaria. Y lo fue. Lo que se menciona menos es que el ejército inglés llegó a ese campo después de semanas de marcha, diezmado por diarrea severa, al punto de que muchos combatientes tuvieron que cortar música partes de su ropa interior antes de la batalla para poder moverse. Eso no aparece en Shakespeare. Un hombre que lleva 3 semanas durmiendo en el suelo, comiendo irregularmente, cargando equipo pesado bajo lluvia y frío, ya no es un guerrero en condiciones óptimas. Es un cuerpo música que funciona por inercia y por el miedo colectivo a detenerse. Los líderes militares medievales lo sabían. Los mejores intentaban administrar ese desgaste, establecer campamentos en posiciones defensivas, proteger las líneas de suministro, elegir el momento del enfrentamiento cuando el enemigo estuviera más debilitado. La batalla directa era, en muchos sentidos, el último recurso.
El objetivo real era colapsar al adversario antes de llegar a ella, y aún así llegaban los dos ejércitos agotados. Hambrientos, con los piesados y las articulaciones rígidas por el frío de la mañana, se miraban a través del campo y entonces comenzaba lo que nadie, que sobrevivió, quiso describir con demasiado detalle. Lo que realmente ocurría en esos primeros minutos destruye casi todo lo que crees saber sobre el combate medieval, el combate en cuerpo a cuerpo con armadura completa, música dura, en condiciones reales, entre 30 segundos y 2 minutos antes de que el combatiente quede físicamente incapacitado para continuar. No es una exageración, es fisiología. 30 kilogramos de acero más. El esfuerzo máximo de golpear, esquivar y mantener el equilibrio en terreno irregular disparan la frecuencia cardíaca a niveles que el cuerpo humano no puede sostener. Los experimentos modernos con réplicas históricas lo han demostrado repetidamente. Un combatiente en armadura medieval completa, después de 90 segundos de combate activo, tiene la frecuencia cardíaca de alguien en un sprint máximo. No puede ver bien. La visión periférica dentro del yelmo desaparece casi completamente. No puede oír órdenes. Música. El metal amplifica los golpes cercanos y ahoga todo lo demás. No puede respirar con eficiencia y sigue teniendo que matar o morir. Esto no es la música que muestran las películas. Las películas muestran combate coreografiado, limpio, con movimientos amplios y expresiones faciales legibles. La realidad documental y arqueológica apunta a algo radicalmente diferente. Combate. Música comprimido, caótico, en distancias muy cortas. Cuando dos formaciones colisionaban, el espacio entre los combatientes se reducía a centímetros. No había espacio para los grandes mandobles que el cine adora. Las armas efectivas en ese contexto no eran las espadas largas, eran los puñales, los mazos, los picos de guerra, herramientas diseñadas para funcionar en el espacio de un abrazo forzado. El ruido era otro factor que música. Las fuentes medievales mencionan con consistencia y que el cine falsifica completamente. El choque de dos ejércitos en contacto producía un sonido que los cronistas de la época describieron como ensordecedor, metal contra metal, gritos, el sonido específico de los caballos en pánico, el golpe sordo de cuerpos cayendo sobre tierra o sobre otros cuerpos. En ese caos acústico, las órdenes dejaban de funcionar. El comandante que había planificado durante semanas perdía el control de su propio ejército en los primeros minutos de contacto directo. Las batallas medievales, una vez iniciadas, tendían a desarrollarse por inercia colectiva. Cada hombre respondiendo a lo que tenía inmediatamente frente a él, incapaz música de ver el campo completo, incapaz de saber si su bando iba ganando o perdiendo. Grandes líderes militares de la época, Eduardo I de Inglaterra, Felipe II Augusto de Francia, eran grandes precisamente porque entendían este límite y diseñaban formaciones que pudieran mantener cohesión incluso en el caos. La batalla de Courtrai en 1302, donde la infantería flamenca derrotó a la caballería música pesada francesa, fue una lección brutal sobre qué ocurre cuando la formación se sostiene y la del enemigo se fractura. La victoria no llegó por valentía individual, llegó por disciplina colectiva bajo presión insoportable. Pero disciplina tiene un límite y cuando ese límite se cruzaba, pasaba algo que cambiaba todo, algo que convierte el combate medieval en una trampa de la que muy pocos escapaban ilesos y que los comandantes temían más que el enfrentamiento mismo. El pánico colectivo no es una metáfora, es un fenómeno físico con consecuencias físicas. Cuando una formación medieval se quebraba, cuando los hombres en el frente cedían, cuando la línea se doblaba y alguien daba media música vuelta, la reacción se propagaba hacia atrás como una onda. No porque los hombres fueran cobardes, sino porque el combate medieval dependía de que todos los que estaban a tu lado siguieran en su lugar. En el momento música en que el hombre a tu izquierda desaparecía, tu flanco quedaba expuesto. Y un flanco expuesto en una batalla medieval es una sentencia. Los historiadores militares música han establecido durante décadas algo que las estadísticas medievales confirman. La mayor parte de las bajas en una batalla no ocurrían durante el combate, ocurrían durante la huida. Un hombre que huye, ha dado la espalda, ha perdido la protección de su escudo, ha abandonado la formación que era su única defensa real, y los jinetes que lo perseguían podían alcanzar y derribar a hombres a pie en terreno abierto con una eficiencia que el combate frontal nunca ofrecía. La batalla de Creux en 1346 es un ejemplo documentado. La infantería francesa y la caballería genovesa sufrieron pérdidas catastróficas no durante el avance, sino durante el colapso y la retirada. Las estimaciones históricas hablan de entre 10.000 y 15.000 muertos en el bando francés. Los ingleses perdieron, según las fuentes, menos de 200 hombres. La asimetría es brutal y revela algo que contradice casi toda la iconografía medieval que se ha construido en torno a la batalla. El momento más peligroso no era enfrentar al enemigo, era cuando el propio ejército empezaba a moverse en la dirección equivocada.
Los comandantes medievales lo sabían. Por eso las formaciones de reserva no existían solo para reforzar el frente, existían también para evitar que la retirada se convirtiera en estampida. Por eso los heraldos y capitanes gritaban, golpeaban con bastones, literalmente empujaban a los hombres de vuelta a sus posiciones. La disciplina en una batalla medieval era, en parte, la violencia ejercida hacia adentro para impedir el colapso hacia afuera. El guerrero individual, valiente y letal que el cine sitúa en el centro de todo, era en la realidad el elemento más difícil de controlar y a menudo el más peligroso para su propio bando. El soldado que rompía filas para perseguir una oportunidad de gloria individual podía abrir el hueco que derrumbaba a los hombres música que tenía detrás. Las crónicas medievales música están llenas de estos momentos. El caballero que cargó antes de la orden, el escuadrón que fue demasiado lejos y quedó aislado. La batalla no perdonaba el exceso de heroísmo individual, pero todo esto, el caos, la formación, el pánico, la retirada, es todavía la superficie del problema, porque el enemigo que mató a más hombres en las guerras medievales no portaba espada ni lanza, no se veía venir y cuando llegaba no había formación que pudiera aguantarlo. En la campaña inglesa de Francia de 1359, Eduardo I movilizó uno de los ejércitos más grandes y mejor equipados de su reinado. Decenas de miles de hombres, provisiones calculadas para meses, maquinaria de guerra diseñada para romper ciudades amuralladas. La campaña terminó sin batalla decisiva, no porque los franceses la evitaran, sino porque un invierno excepcionalmente brutal redujo el ejército inglés a una fracción de su tamaño original en semanas. Las fuentes de la época describen tormentas de granizo, temperaturas extremas y la muerte masiva de caballos y hombres, sin que ningún ejército enemigo música disparara una sola flecha. La enfermedad y las condiciones ambientales mataron más soldados medievales que el combate. No es una estimación vaga, música es el consenso de los estudios históricos y arqueológicos modernos. La fiebre, la disentería, el tifus y las infecciones de heridas que hoy se tratan con antibióticos en 48 horas eran en la Europa medieval sentencias de muerte que avanzaban de forma impredecible e incomprensible. Música. La mayoría de los hombres que murieron en las grandes batallas medievales no murieron en el campo. Música murieron días o semanas después en tiendas de campaña o en los caminos de regreso, mientras sus heridas hacían lo que las heridas hacen cuando no se tratan correctamente. Esto transforma completamente la lectura de las guerras medievales. Los grandes conflictos, la Guerra de los 100 años, las cruzadas, las guerras escocesas de independencia no se decidieron principalmente en el campo de batalla, se decidieron en la logística, en la gestión de enfermedades, en la capacidad de mantener un ejército funcional durante más tiempo que el adversario. Rey o comandante que ganaba no siempre era el más valiente o el mejor estratega táctico. Era a menudo el que había gestionado mejor el suministro de agua, la rotación de tropas, la velocidad de movimiento para evitar que el campamento se contaminara a sí mismo. La ironía es casi perfecta. Se construyeron catedrales para celebrar victorias militares. Se escribieron poemas en honor a la gloria del combate. Música. Se pintaron batallas como momentos de orden y destino divino. Y detrás de cada una de esas victorias había algo mucho más prosaico y mucho más brutal. El control del intestino grueso de miles de hombres. La batalla medieval vista en su totalidad no era un choque de voluntades heroicas, era un problema de ingeniería humana en condiciones de colapso. Y lo que quedaba cuando terminaba, el campo, los cuerpos, los supervivientes, era algo que los vencedores tampoco querían mirar demasiado tiempo. El campo de batalla al día siguiente no se parecía a ninguna pintura. Las grandes batallas medievales podían dejar entre cientos y varios miles de cuerpos sobre un área relativamente comprimida de terreno. Esos cuerpos no permanecían intactos. Los saqueadores llegaban con la noche o con el amanecer antes de que el campo estuviera formalmente asegurado. Las armaduras valían fortunas. Un yelmo de calidad música podía representar meses de salario para un artesano. Los muertos eran despojados metódicamente. Primero el metal, luego el cuero, música luego la ropa. Los campos de batalla medievales excavados por arqueólogos modernos música revelan esqueletos sin ningún objeto personal, enterrados en fosas comunes sin marcador, música despojados hasta de los cinturones. Los prisioneros de alto rango corrían una suerte diferente. La caballería capturada se rescataba. Ese era el sistema que hacía la guerra medieval económicamente sostenible para la nobleza. El rescate de un caballero importante podía financiar campañas enteras. La batalla de Poitiers música en 1356 terminó con la captura del propio rey Juan I de Francia, cuyo rescate se fijó música en 3 millones de escudos de oro. Una suma que Francia tardó décadas en pagar completamente música y que dejó al reino financieramente devastado durante una generación. La guerra medieval tenía una economía interna que operaba con una lógica propia y esa lógica era brutalmente transaccional.
Los soldados de a pie no se rescataban, no valían lo suficiente. Cuando eran capturados, su destino dependía de la decisión del comandante victorioso y de la logística disponible. Alimentar prisioneros en campaña era un problema real. Las fuentes históricas registran masacres de prisioneros no por crueldad sistemática, sino por la fría aritmética de los suministros. Azinur vuelve a aparecer aquí. Las órdenes de Enrique V de matar a los prisioneros franceses capturados durante la batalla han sido debatidas por historiadores durante siglos, pero el contexto logístico es inseparable de la decisión. Lo que queda al final de todo esto no es gloria, es un problema de gestión. Y aquí está lo que conecta ese campo embarrado del siglo XIV con el mundo que habitas ahora. Cada sistema moderno de medicina de campaña, cada protocolo de logística militar, cada convención internacional sobre el trato a los prisioneros de guerra nació directamente de las lecciones acumuladas de todo lo que salió mal en esos campos. La Cruz Roja Internacional no se fundó en el Música vacío. Se fundó en 1863 porque Henry Dunant presenció la batalla de Solferino y encontró 40.000 heridos sin atención. La cadena que va de Crecy a Ginebra es directa. La batalla medieval fue en su esencia un experimento brutal sobre los límites del cuerpo humano bajo presión máxima. Lo que aprendimos de ese música experimento, a menudo sin querer aprenderlo, construyó parte de la arquitectura que hoy música da por sentada. Si algo de lo que viste aquí cambió la forma en que piensas en la guerra, en la historia música o en el cuerpo que cargas todos los días, compártelo. Es la única forma en música que estas historias siguen existiendo. No.